Lo que vas a escuchar no es un homenaje, tampoco es una absolución, es una autopsia filosófica, porque hay mentes que ven algo real en el mundo y aún así terminan destruyéndose junto con aquello que intentaron denunciar. Esta es una de ellas. Desde muy temprano este hombre entendió algo que la mayoría prefiere no mirar. Mientras el mundo avanzaba hacia la comodidad, él veía dependencia. Mientras otros celebraban el progreso, él veía pérdida de control. Mientras la sociedad hablaba de libertad, él veía jaulas cada vez más sofisticadas. No era una intuición mística ni una paranoia espontánea. Era una lectura fría, matemática, casi quirúrgica del sistema moderno. Para él, la vida contemporánea no era vida. Era administración de impulsos. Era obediencia disfrazada de elección. Era una existencia donde el individuo ya no decide, solo se adapta, donde el trabajo no construye sentido, solo mantiene engranajes, donde la tecnología no libera tiempo interior, sino que lo devora. Y cuanto más observaba, más claro lo veía. El ser humano moderno había cambiado autonomía por comodidad, propósito por eficiencia, identidad por función. Su idea central giraba alrededor de algo que llamó el proceso de poder, un concepto simple y devastador. El ser humano, decía, necesita 4 cosas para sentirse vivo: un objetivo real, esfuerzo para alcanzarlo, la sensación de control sobre ese esfuerzo y una recompensa que no sea artificial. La sociedad industrial, según su análisis, había destruido ese proceso. Los objetivos ya no nacían del individuo, eran impuestos. El esfuerzo estaba fragmentado, sin significado. El control era mínimo y las recompensas eran sustitutos: entretenimiento, consumo, distracción constante. El resultado era una humanidad funcional, pero vacía; productiva, pero frustrada; viva biológicamente, pero muerta por dentro. No hablaba desde la ignorancia. Había recorrido el camino del éxito académico. Sabía cómo funcionaba el sistema desde dentro, y precisamente por eso lo rechazó. Para él adaptarse era una forma de rendición. Eligió retirarse, cortar los lazos, reducir la vida a lo esencial. Se fue al margen del mundo moderno. Se fue como alguien que estaba convencido de que la civilización había tomado un rumbo irreversible hacia la deshumanización. Vivía con lo mínimo. No por pobreza, sino por coherencia. Cada objeto innecesario era, para él, una concesión al sistema que despreciaba. Cada comodidad era una grieta por donde se filtraba la dependencia. Su vida era una protesta silenciosa, una negación radical del modo de existencia dominante. Mientras el mundo se aceleraba, él se detenía. Mientras la sociedad se interconectaba, él se aislaba. Y en ese aislamiento, su pensamiento se volvió cada vez más rígido, más absoluto, más incapaz de diálogo. Aquí aparece la primera grieta psicológica profunda. Porque ver algo real no te vuelve automáticamente lúcido. A veces te vuelve inflexible. La psicología lo sabe. Cuando una persona reduce toda la complejidad del mundo a una sola explicación totalizante, deja de pensar y empieza a justificar. Ya no hay matices, ya no hay otros seres humanos, solo símbolos del sistema odiado. El mundo deja de ser un conjunto de individuos y se convierte en una abstracción enemiga. Y cuando eso ocurre, la empatía desaparece. Su mente empezó a operar bajo una lógica peligrosa. Si el sistema es el mal absoluto, cualquier acción contra él deja de ser cuestionable. La crítica deja de ser reflexión y se transforma en cruzada. El pensamiento deja de ser filosófico y se vuelve mesiánico. No buscaba convencer, buscaba imponer. No buscaba comprensión, buscaba impacto. Y así, una crítica válida al mundo moderno quedó sepultada bajo actos que negaban aquello mismo que decía defender: la vida humana concreta,
Es importante decir esto con claridad brutal. Entender una parte de la verdad no te autoriza a destruir todo lo demás. Muchos filósofos vieron el mismo problema que él. Nietzsche habló del nihilismo que vendría. Heidegger alertó sobre la técnica como forma de dominio. Ellul denunció la autonomía de la tecnología, pero ninguno de ellos confundió la lucidez con el derecho a aniquilar. Porque ahí está la línea que separa al pensador del fanático. El aislamiento prolongado, la falta de vínculos reales, la ausencia de contraste humano, terminaron deformando su mirada. La vida se volvió una ecuación sin rostros, un sistema sin personas. Y cuando eso pasa, el pensamiento se vuelve cruel sin darse cuenta. Ya no hay otro, solo hay obstáculos, y el obstáculo, en esa lógica, se elimina. Con el paso del tiempo, su propia existencia se volvió una contradicción viviente. Decía defender la autonomía humana, pero anulaba la de otros. Decía luchar contra la deshumanización, pero actuaba de manera deshumanizante. Decía rechazar el control, pero pretendía controlar el curso del mundo mediante el miedo. Esa contradicción lo endureció. Porque cuando una identidad se construye solo sobre la negación del mundo, cualquier fisura amenaza con derrumbarlo todo. Años después, encerrado, aislado de la sociedad que tanto rechazó, terminó tomando una decisión final sobre su propia existencia. Voy a decirlo de esta manera, y lo aclaro explícitamente para evitar censura y malentendidos. Decidió irse del mundo por sus propios medios, no como acto heroico, no como mensaje final, sino como cierre de una vida que ya no encontraba salida dentro de ninguna estructura, ni siquiera la que él mismo había construido. Esta historia no demuestra que estuviera completamente equivocado. Tampoco demuestra que tuviera razón. Demuestra algo más inquietante, que ver la enfermedad del mundo no garantiza estar sano por dentro, que la lucidez sin integración emocional puede volverse venenosa, que el rechazo absoluto termina pareciéndose demasiado a aquello que dice combatir. Este no es un relato para imitar, es una advertencia, porque hay muchas personas hoy que sienten lo mismo que él sintió. Asco por la sociedad, cansancio del sistema, rechazo al vacío moderno. Y ese sentimiento no es falso. Lo peligroso es creer que la salida es romperlo todo, aislarse de todos, odiar sin distinción. La verdadera dificultad no es ver el problema, es seguir siendo humano mientras lo ves. No se fue porque tuviera miedo del mundo, se fue porque ya lo había entendido. Demasiado bien. Se fue porque se dio cuenta de que lo que lo rodeaba no era libertad, era condicionamiento, que la mayoría no vivía, simplemente respondía. Reaccionaban a estímulos, consumo, entretenimiento, metas prefabricadas, todo bajo control. Y el control era lo que él más detestaba. No uno evidente, sino uno elegante, disfrazado. Una estructura que no necesita cadenas porque todos ya están programados para quedarse quietos. La tecnología, decía, no era neutral. Cambiaba la naturaleza misma del ser humano. Lo volvía más dependiente, más débil, más manipulable. No era una herramienta, era un entorno. Y cuando un entorno cambia, cambia todo. El comportamiento, las relaciones, la percepción de uno mismo. Su visión no venía de una intuición vacía. Era lógica, razonada, precisa. Había estudiado la matemática más abstracta. Sabía cómo pensar sin trampas. Por eso, cuando miró al mundo, no vio progreso, vio sumisión. Vio gente celebrando lo que los volvía innecesarios. Vio personas que creían tener elección mientras eran moldeadas por algoritmos, horarios, publicidad. Vio adultos orgullosos de su libertad, pero incapaces de pasar un día sin conexión. Entendió que si seguía dentro, iba a pudrirse igual.
no porque el mundo fuera su enemigo, sino porque lo iba a absorber. Nadie sobrevive a largo plazo cuando vive rodeado de lo que detesta. Así que se fue. Se fue sin nostalgia, sin necesidad de explicarse. Levantó su propia prisión en el bosque. Pero para él no era encierro, era lo contrario. Era la única forma de mantener el pensamiento limpio, sin distracciones, sin ruido, sin la obligación de ser funcional. Durante años escribió. Escribía porque necesitaba entender, no porque buscara fama. Lo hacía con una obsesión quirúrgica. Analizaba la sociedad como si fuera un sistema de ecuaciones rotas. Detectó el problema y encontró un patrón. Cuanto más avanzaba la tecnología, más retrocedía la autonomía. Y a medida que el sistema se volvía más eficiente, las personas se volvían más ansiosas, más frágiles, más vacías. Lo que nadie decía en voz alta, él lo anotaba. Hay una parte de su pensamiento que asusta, porque aunque actuó con violencia, su análisis de fondo no era delirio, y eso es lo que incomoda. No era un loco que imaginaba conspiraciones. Era un hombre lúcido atrapado en su propia lógica, sin lugar para las emociones. Esa lucidez sin afecto, sin compasión, lo dejó ciego para lo humano. Es fácil descartar a alguien que delira. Lo difícil es mirar a alguien que está diciendo algo real, y aún así se convierte en un peligro. Para él, no se trataba de cambiar el sistema, se trataba de exponerlo, demostrar que no se trataba de elegir entre productos, sino entre versiones de obediencia. Decía que los movimientos sociales habían sido absorbidos, que la rebeldía había sido convertida en marca, que el sistema era tan eficiente que ya no necesitaba silenciar al disidente. Lo convertía en espectáculo. Por eso no creía en protestas ni en activismo tradicional, porque todo eso, tarde o temprano, era domesticado. Se volvía parte del juego. Empezó a creer que solo el caos podía romper la lógica, que solo el miedo podía hacer pensar a quienes ya no pensaban. Ahí cruzó la línea. Lo que empezó como pensamiento se convirtió en cruzada. Y cuando alguien entra en cruzada, deja de ver personas. Solo ve símbolos, objetivos, obstáculos. Y cuando eso pasa, cualquier justificación es suficiente. El fin empieza a parecer más importante que los medios. En ese momento, dejó de ser filósofo y se volvió máquina. Una máquina impulsada por una idea fija: desarmar el sistema a toda costa. No se daba cuenta de que, en el intento, estaba replicando lo mismo que odiaba. Anular a otros, usar a las personas como medios, elegir quién vive y quién no. Todo eso en nombre de una visión que al principio nació del deseo de recuperar lo humano. Es un patrón que la historia repite. Alguien ve demasiado, se convence de que está viendo lo que nadie más ve y termina creyendo que puede hacer lo que nadie más debe. El pensamiento se endurece, la sensibilidad desaparece, la lógica se vuelve arma y ahí el filósofo muere. Queda el fanático, el que no duda, el que ya no escucha, el que solo actúa. Pero no se volvió así de un día para otro. Fue un proceso, lento, silencioso, como pasa con todos, cada vez más aislado, cada vez más convencido, cada vez más incapaz de tolerar la imperfección del mundo y de los otros. Y esa intolerancia lo volvió incapaz de ver que había personas que también pensaban, que también sufrían, que también estaban atrapadas. Las borró, las convirtió en cifras, y cuando haces eso, ya cruzaste el punto de no retorno. No lo hizo por maldad, lo hizo por convicción, y ese es el peligro, porque cuando alguien actúa con convicción ciega, el mal se vuelve sistemático, eficiente, frío, limpio. Ya no hay gritos, solo procedimientos. Ya no hay dilemas, solo pasos.
Así funciona la crueldad cuando viene disfrazada de idea. Lo que quiso decirle al mundo fue enterrado bajo lo que hizo. Y lo que hizo terminó hablando más fuerte. Por eso su nombre quedó marcado, no por su pensamiento, sino por su destrucción, no por la advertencia, sino por el daño. El mensaje que podría haber sido escuchado se perdió en el método, y eso es irreversible. Ahora ya es tarde para corregirlo, pero no es tarde para entenderlo, porque su historia no es sobre él, es sobre cualquiera que piense demasiado y sienta demasiado poco, cualquiera que se convenza de que tiene razón y deje de preguntarse si tiene alma, porque sin alma, toda idea, por más brillante que parezca, puede volverse un monstruo. Esto ya no es sobre una sola persona, es sobre cómo la visión que él tuvo no quedó encerrada en su cabaña. Hoy esa visión se volvió sistema, lógica dominante, estructura de vida, y no necesitó bombas para hacerlo. Vivimos en un mundo donde gran parte de lo que Kaczynski veía como problema y que él percibió como algo radicalmente dañino, ya es normalidad cotidiana. La tecnología no solo no se fue de nuestras vidas, se volvió el medio principal por el que se ordena toda nuestra existencia. Trabajo, amor, ocio, identidad, validación social, descanso, sentido de logro. No hay frontera. Todo está mediado por pantallas, algoritmos, métricas, likes, notificaciones. Antes la dependencia era un concepto filosófico. Hoy es una relación de causa-efecto que condiciona tu comportamiento sin que lo notes. Pensemos en una verdad simple. Antes, para sobrevivir, el hombre necesitaba desafíos reales: cazar, recolectar, construir, moverse en entornos impredecibles. Su cerebro evolucionó para eso. Hoy, la mayoría de los desafíos son estimulación, distracción, entretenimiento, gestión de atención. No hay peligro físico real, pero hay un peligro interno constante. El colapso de la atención, la dispersión crónica, la incapacidad para sostener un pensamiento largo sin estímulo externo. Eso no es poca cosa. Es un cambio estructural en cómo operas como mente humana. Él decía que la tecnología te volvería más dependiente. ¿Y qué ves hoy? Gente que no puede estar sola sin escuchar ruido, sin chequear el teléfono, sin consumir contenido, sin parar. Gente que no tolera el silencio porque el silencio trae síntomas de existencia. Miedo a no ser interesante, miedo a sentir vacío, miedo a encararse sin distractores. El silencio ya no es una oportunidad para pensar, es una amenaza. Él hablaba de objetivo, esfuerzo, control y recompensa, como pilares de una vida con sentido. Hoy esos pilares están secuestrados por métricas externas: views, likes, seguidores, suscriptores. El esfuerzo ya no va hacia un mundo real, va hacia un algoritmo. La recompensa no es la satisfacción personal, es la aprobación social digital. El control no es sobre tu vida, sino sobre cómo te perciben otros a través de interfaces. Todo eso hace que hoy la llamada autonomía sea más frágil que nunca. Míralo en la vida real. ¿Cuántas veces empezaste el día con un objetivo significativo y terminaste atrapado en una espiral de microtareas sin sentido? ¿Cuánto tiempo invertís en actividades automáticas que no te acercan a nada que importase hace 5 años? Ese patrón no es casual. Es efecto de un entorno que mide tu valor en atención, no en sabiduría, valor real, esfuerzo sostenido. Eso es exactamente lo que Kaczynski veía venir. Una civilización donde los individuos no se construyen a sí mismos, sino que son moldeados por un sistema. Y ojo, no estoy diciendo que sea una conspiración. Los ingenieros de Silicon Valley no se reunieron en una cueva para decidir destruir la cultura humana. Número. Lo que pasa es más sutil y más aterrador.
La lógica de optimización, eficiencia y comodidad terminó siendo incompatible con la lógica de sentido, profundidad y autonomía humana. El sistema no fue diseñado para destruirte, fue diseñado para absorberte. No hay violencia estética, hay captura silenciosa de la voluntad. Toma otro punto que él veía, el propósito. Antes, vos definías un propósito y te alineabas con él. Eso te daba resistencia psicológica ante la adversidad. Ahora el propósito se provee desde afuera. Logra X seguidores para destacar en la plataforma. Consumí este producto para sentirte mejor. Trabaja en esta carrera porque da dinero. Todo eso no te da propósito. Te da sustitutos de propósito. La gente se queja de vacío, pero sigue alimentándolo con más ruido, más consumo, más pantallas, más distracción, porque el vacío no duele hasta que no hay distractores, y el sistema tiene distractores infinitos. Un ejemplo brutal de esto lo vivís en la procrastinación digital. Sabes que deberías escribir, crear, terminar un proyecto, leer un libro importante, pensar profundamente, pero terminás viendo clips sin sentido, memes repetidos, entretenimiento barato. No es falta de disciplina. Es un competidor de atención que siempre gana porque está diseñado para ganar. No buscas significado. Buscas alivio inmediato. Ese alivio es la misma lógica que él criticaba. Reemplazar problemas reales por placeres artificiales. ¿Y qué decían otros pensadores? Heidegger habló de la técnica como modo de existencia, no algo externo, sino la forma en que el mundo se muestra a nosotros. No es una herramienta utilitaria, es el marco en que vivimos. Eso resuena con lo que él veía. Ya no controlas la tecnología, sino que la tecnología controla tu percepción. Foucault dijo que no hay poder sin vigilancia. Ahora la vigilancia no es solo quien te mira, es quien mide, registra y cuantifica tu atención y comportamiento. No necesitas ser encarcelado. Estás monitoreado por métricas que dictan qué ves, qué consumís, qué pensás. Y aquí está lo más inquietante. Si antes él decía que el hombre moderno está alienado porque ha perdido autonomía, hoy eso no es solo alienación filosófica, es conformación de hábitos y deseos por entornos digitales completos. Vos no elegís libremente lo que querés. El sistema te ofrece opciones diseñadas para mantenerte dentro de sus límites. No hay coerción física, hay coerción de atención. Eso es más silencioso, pero más penetrante. No hay excusa para romantizar la violencia que él cometió. Pero sí hay que mirar con brutal honestidad lo que su diagnóstico anticipaba que hoy en día ocurre. Gente que siente que no decide nada fundamental sobre su vida. Gente que depende de validación externa para sentir valor. Gente que no puede tolerar el silencio sin distraerse. Gente que interpreta cualquier pausa como fracaso. Gente cuyo propósito fue sustituido por estímulos superficiales. Ese fenómeno no nació con él, pero él fue capaz de verlo antes que muchos. No porque fuera profeta, sino porque estaba mirando el mundo desde afuera de la pantalla que hoy todos compartimos. Y ahí está la pregunta brutal. Si vos vieras lo que él vio, ¿te retirás del mundo? ¿Lo quemás todo? ¿Te convertís en acusador violento? ¿O seguís confundiendo actividad con sentido, ruido con vida, respuesta con elección? Esa elección no es trivial. Es la elección entre seguir siendo moldeado por fuerzas que no querés ver o recuperar un sentido interno que no depende de métricas, likes, comparaciones ni distracciones. La sociedad que él describió no es una distopía futurista. Es la vida cotidiana que la mayoría de nosotros ya habita sin darse cuenta. No se trata de lo que él detectó en su tiempo. Se trata de lo que ahora ya es tu día a día.
Lo que antes era un diagnóstico radical hoy es el suelo firme donde caminas sin darte cuenta. La lógica que él veía como amenaza externa ahora está dentro de vos, en tus hábitos, en tu atención, en tu dependencia de estímulos, en tu relación con lo digital, en tu incapacidad para tolerar el vacío sin ruido. No es ciencia ficción ni exageración filosófica, es la condición humana contemporánea. Vivís en un entorno que no necesita imponer obediencia con fuerza. No hay gendarmes ni muros. Hay notificaciones. Hay entretenimiento. Hay estímulos constantes que anestesian tu conciencia. Eso logra dos cosas. Por un lado, evita que te enfrentes con tus propias preguntas. Por otro, te mantiene ocupado el tiempo suficiente como para que no construyas significado profundo. Esa es la trampa más efectiva de todas. No te atrapa, te entretiene. La vida moderna, con todas sus comodidades, no liberó tu mente. La programó. Programó tus deseos, tu atención, tus expectativas, tu sentido de urgencia y tu miedo al silencio. Ese programa se volvió tan natural que apenas lo notas. Incluso cuando sabes que algo no está bien, cuando sentís vacío, ansiedad, insatisfacción, falta de dirección, seguís ahí, consumiendo más estímulos que justificarán tu falta de respuestas. Y acá viene la parte que nadie acepta, pero que no deja de ser verdad. No podés escapar de esta trampa desde adentro de ella. No vas a encontrar sentido en el mismo sistema que te condiciona. No vas a encontrar libertad usando las herramientas que fueron diseñadas para mantenerte ocupado. No vas a enfrentar el mundo con claridad si lo que sostuviste como vida normal fue un parcho continuo de distracciones que te impidieron mirar hacia adentro. Él decidió irse del mundo por sus propios medios. Lo digo así para evitar censura y confusiones, porque creyó que la única forma de preservar libertad era romper con el sistema desde afuera. Esa decisión fue extrema, y no la aconsejo ni la glorifico. Lo que sí dice mucho es esto. Hay una tensión real entre la existencia humana y el entorno tecnológico moderno. Esa tensión no te pide violencia ni renuncia total. Te pide lucidez, te pide atención, te pide amarte con profundidad, no con respuestas superficiales, porque el problema no es la tecnología per se. El problema es que devolviste tu sentido de agencia a fuerzas externas, al smartphone, al algoritmo, al rompecabezas de estímulos y recompensas superficiales, al sistema que mide valor en likes, en reacciones, en visibilidad. En ese intercambio, tu capacidad de sostener un pensamiento propio se vuelve frágil, como un músculo que nunca se ejercitó. Y el impacto es real, no es poético ni abstracto. La ciencia psicológica lo tiene bien documentado. La exposición constante a estímulos rápidos y la búsqueda de validación externa están asociadas con niveles más altos de ansiedad, depresión y sensación de vacío existencial. No porque seas débil, sino porque tu biología no fue diseñada para funcionar aumentando la dosis de estímulos cada vez más rápidos. Tu mente fue diseñada para gestionar incertidumbre, construir historias con sentido, reflexionar largas horas, tolerar el silencio. Nada de eso ocurre cuando la hiperestimulación es la norma. Vivís en una paradoja brutal. Tenés acceso a más información y entretenimiento que cualquier generación anterior, y sin embargo menos claridad interior y menos sentido de propósito real. Eso no es casualidad. Es la lógica del entorno que él criticó décadas antes de que WhatsApp, Instagram y TikTok existieran. Un mundo que valora la eficiencia y la comodidad por encima del sentido, y que repite ese valor hasta convertirlo en norma cultural. Y así llegas vos. No sos un error biológico, no sos un problema clínico sin solución.
Sos el resultado de haber vivido demasiado tiempo entumecido emocionalmente sin darte cuenta. Ves que algo falta. Esa sensación de incompletitud, de vacío, de ansia sorda. Y entonces buscas más ruido, más distracciones, más entretenimiento, más ocupación. Pero no ves que lo que te falta no es ruido, no es entretenimiento, no es actividad. Te falta presencia interior, aceptación auténtica de vos mismo y tolerancia a lo que realmente importa. El silencio, la soledad, el dolor sin anestesia. La vida no te necesita para entretenerla. La vida te necesita para mirar, sentir, decidir y ser responsable de tu propia mente. Y eso da miedo, porque implica que no hay algoritmo que te salve, no hay feed que te respalde, no hay validación externa que te confirme que existís. Implica que sos vos cara a cara con vos mismo. Eso da miedo porque no hay garantía de confort, no hay instrucciones precisas, no hay promesas de popularidad. Solo hay responsabilidad sobre tu propia existencia. Él vio eso y lo llevó al extremo de abandonar el contexto social para intentar preservar lucidez. Esa no es una recomendación, es un recordatorio. El desafío no es escapar del mundo. El desafío es permanecer lúcido dentro de él. La vida no se vive desde afuera, no se domina con comodidad, no se resuelve con entretenimiento perpetuo. La vida se vive cuando aceptas que el vacío no es enemigo, es señal. Señal de que algo en vos quiere emerger, quiere ser visto, quiere ser sentido, quiere ser integrado. Eso es lo que hoy la mayoría evita. Y así como él sintió que el mundo lo consumía por dentro, mucha gente hoy siente que la vida moderna la consume a un nivel más silencioso. No te mata rápido, te desgasta lentamente. No te borra de una explosión, te adormece con estímulos. No te reduce a cero de inmediato, te fragmenta en 1000 pedazos y te obliga a responder a cada una. Esa es la herencia de la condición que él describió, porque no murió sin que su diagnóstico siga vigente. Sigue vigente no porque fuera profeta, sino porque tu mundo interior sigue siendo mediado por fuerzas que no elegiste conscientemente, sino que aceptaste por defecto. La pregunta no es si tenés razón o están equivocados el sistema o el pensamiento que él criticó. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar tu propia mente? ¿Estás dispuesto a soportar el silencio sin huir? ¿Estás dispuesto a recuperar tu atención, tu agencia, tu presencia? ¿O vas a seguir permitiendo que te vivan en vez de vivir? Eso define cómo vas a existir en este mundo. No como víctima, ni como consumidor, ni como espectador, sino como agente consciente de tu propia vida.